Bueno, bienvenidos a la primera sesión de este ciclo documental virtual Literatura y Música, dedicada en esta ocasión a la cantata criolla, obra original del maestro Antonio Esteves, basada en el poema de Alberto Arbelo Torrealba llamado Florentino, el que cantó con el diablo. Esto fue una iniciativa que surgió entre Alisa Serjant, directora general de Letra y Música Producciones, y bueno, en el mío propio, Trina Herrera, desde Edita, para poder crear un espacio de integración de la literatura y la música, dos de los ámbitos de pasión, de vocación, de ambas, con los cuales pues, podemos dar inicio a este espacio. Bienvenidos a todos. Yo les quiero contar cómo surgió la idea de este evento. Trina Herrera y yo, quienes estamos en la línea de la literatura y la música, que nos unen esas dos artes, pues en comunicación con la gente de Música para la Integración, que es una iniciativa que sin ellos, sin este concierto, nosotros no estuviésemos pensando en que esto sea una realidad. Eloy Rojas, Trina Herrera y yo nos une una bonita amistad y cada uno desde su lugar quisimos aportar un material que sea para el entendimiento, para lo orgánico, para lo emocional, que despierta esta gran obra de la cantata criolla. Y como nuestra área es la literatura, pues pensamos en crear un lugar de reunión, un punto de reunión en el que pudiésemos convocar a personalidades que están relacionadas directamente con la obra, como son tanto los familiares de los artistas como especialistas en literatura que se acercan a la obra de Alberto Arbelo Torrealba. También a músicos, directores, es decir, cantantes, editores que han participado directamente con la obra y de esta manera hacer sentir a todos los espectadores mucho más cerca de la obra. Bueno, entonces, ¿qué hicimos con este material? Bueno, vamos a llamar, ya sé, vamos a llamar a fulano, vamos a llamar a tal, vamos a llamar, y siempre grandes los nombres. Pero ¿cómo estructuramos este ciclo desde el punto de vista del contenido? Trina nos los va a contar. Todas estas personas que nos fueron apoyando, acompañando y dando respaldo para ser parte de esta iniciativa, pues nos permitió a nosotros abrir una mirada sobre cómo estructurar el ciclo. Empezamos con 6 clases magistrales para dar la aproximación hacia la literatura como tal en este universo sonoro de que es la cantata criolla. Empezamos con las clases de la profesora María del Rosario Jiménez para hablar sobre la leyenda identitaria de Florentino y el Diablo. Seguidamente vamos a tener la participación del periodista, poeta y ensayista Alberto Hernández para hablar sobre el paisaje, lenguaje y movimiento. Seguido vamos a tener a Rosario Anzola, quien nos va a dar algunas ideas de cómo aprovechar la poesía del llano venezolano para la literatura infantil como un recurso de promoción de lectura. Luego tendremos la clase magistral del profesor Manuel Díaz Rivas para hablar sobre la magia y la religiosidad en el contrapunteo llanero. Eh, bueno, ya para la penúltima clase tenemos a Víctor Rago, quien nos va a hablar de la métrica y de otros temas en este poema de Alberto Arbelo Torrealba. Y vamos a finalizar con Alisa Serjant, quien va a hablar de la aproximación a lo simbólico esta leyenda y en el poema Florentino y el Diablo. Gracias. Un segmento importantísimo es los testimonios de la herencia familiar. Nos van a contar Mariela Arbelo, hija del poeta, su nieto Alberto Beto Arbelo, también sus vivencias y su óptica también artística, la cercanía con el autor del poema. Por otra parte, tendremos a Miguel Delgado Esteves y Raúl Aquiles Delgado
sobrino y sobrino nieto del maestro Antonio Esteves, contando también, contándonos interioridades y cosas muy, 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 muy intensas de la vivencia eh, con, con sus respectivos pues, padres o tíos. Eso va a ser, eso es emocionante. Falta un tercer bloque, que es el de los artistas involucrados y nos los va a contar Trina. Vamos a cerrar entonces con los testimonios de artistas, de músicos que han estado muy cercanos, en un primer lugar, al propio autor Antonio Esteves, y también, bueno, que le han dado vida, han tenido oportunidad de hacer montajes, no solamente en Venezuela, sino a nivel internacional. Vamos a contar con el testimonio de el destacado director Felipe Escaray, quien, bueno, fue el primer director que estuvo a cargo de la cantata criolla después que el maestro Esteves se dio su batuta para que sea interpretada y ejecutada por otros artistas. También vamos a tener la mirada de Federico Ruiz, quien es, bueno, un destacado compositor venezolano, pero tuvo la bellísima tarea y necesaria tarea de trabajar de la mano del autor para poder editar la partitura bueno, que todavía sigue vigente, con el rigor de revisión que exigía la complejidad del trabajo editorial y la exigencia también del propio maestro Antonio Esteves. Seguidamente vamos a tener ya lo que es como una segunda y tercera generación de directores. En este caso tenemos a Teresa Hernández, directora de orquesta. Tenemos la mirada también de la dirección de coros que ha hecho Lourdes Sánchez y la mirada de un joven director, el director más joven en estar a cargo de un montaje de la cantata criolla, como es el Luis Montes. Y para cerrar esta mirada de los testimonios de los músicos, de los artistas que han estado en montajes de la cantata criolla, pues bueno, tenemos a los Florentinos y los Diablos, que pues desde estos que fueron formados directamente por el maestro Antonio Esteves, como es el caso de Iduer Álvarez, William Alvarado y Juan Tomás Martínez. Y pues también tendremos esa otra generación que ha tenido una participación muy importante en el rol de estos protagónicos de este poema emblemático de la literatura venezolana, como son Cristo Basilaco y Franklin de Lima, quienes estarían a cargo de estos eh, personajes en el montaje del encuentro multicultural e intercultural en Santiago de Chile del día 15 de abril. Nos interesa muchísimo hacer ante ustedes una declaración de intenciones sobre la producción de este ciclo. Esto es, Trina desde el principio me dijo, vamos a hacer algo muy sencillo, vamos a hacer algo muy sencillo. Ustedes van a ver la sencillez en la realización de los videos, más no en la profundidad de los contenidos. Nosotros le ofrecemos, bueno, en esta modalidad virtual, que ha sido el recurso más valioso que nos permitió concretar este evento, lo más valioso ha sido el humano, el valor humano, porque ustedes verán que sí es muy sencilla la producción, pero le brindamos un gran contenido en un formato sencillo. Bueno, en este momento entonces vamos a dar inicio al ciclo con dos invitados del encuentro multicultural e intercultural. En primer lugar, me alegra anunciarles que tendremos palabras de Eloy Rojas Quintero, productor ejecutivo de la Fundación Música para la Integración y además el director musical de la Orquesta Sinfónica Música para la Integración. Él nos contará desde los inicios de la idea a el reclutamiento de los artistas, el montaje, detalles sobre el montaje de la obra. Así nos vamos a involucrar poco a poco en este evento.
Y para este acto inaugural contaremos también con las palabras del maestro Nelson Binot, compositor de la obra Tierra Sagrada, una obra sinfónica para fagot y orquesta, que tiene toda también una magia, una religiosidad, una mirada también al paisaje, puntos de coincidencia con todo lo que estamos abordando con la cantata criolla, que bueno, que nos va a acercar también a lo que ha sido este proceso creativo del compositor, de su vínculo con la cultura de los mapuches en Chile. Y pues bueno, qué mejor manera también de conocer desde nuestro lugar eh, ese acercamiento del autor que además está sumado en un repertorio bastante rico y diverso para este encuentro que se está dando en Chile el día 15 de abril. Sí, es interesante resaltar que en este evento, en este concierto, también escucharemos obras de importantísimos compositores latinoamericanos, como Alberto Ginastera, Silvestre Revueltas y Arturo Márquez. Entonces, con ustedes, pues les dejamos la palabra de nuestros dos invitados para el día de hoy y esperamos que lo disfruten. Bueno, Trina, te cuento que las ganas de hacer cantata criolla tiene muchísimos, muchísimos años en mí. Yo comencé como, bueno, yo soy flautista y en algún momento tuve la oportunidad de trabajar con Levi Rosendahl, con quien hice un musical y fue una cantata y de ahí me enamoré como del género, ¿no? De tener un coro, de tener una orquesta tocando y desde muchísimo tiempo, bueno, a quien no le gusta la ópera, ¿no? Que sobre todo en Venezuela, que había una actividad de ópera bastante interesante, donde me invitaron en muchas oportunidades a tocar. Entonces eso de el canto siempre es algo que me ha traído muchísimo, ¿no? Pero también va mucho más allá. La primera vez que yo salgo de San Fernando de Apure a ver un concierto que me invitan cuando yo formaba parte de la Orquesta Juvenil de San Fernando, del sistema orquesta en el núcleo de allá. La directora del núcleo nos dice que va a haber un concierto en Calabozo, que es muy importante, y nos invita a un grupo de muchachos que nos teníamos que pagar nuestro pasaje, pero que ella se encargaba de ponernos lo demás, ¿no? Creo que hasta el refrigerio. El punto es que, bueno, a mí me encantaba, yo andaba con mi grupo de amigos, nos montamos en un autobús y resulta que era para la cantata criolla que se estaba montando en Calabozo, y fue la primera vez que yo tuve la oportunidad de verla. Y para mí fue muy impactante porque yo soy llanero y yo me crié con estas historias, con estos mitos, con estas eh, leyendas, porque el llanero es muy de esos cuentos, muy de esas historias. Y entonces verla musicalizada fue algo muy impactante, fue algo que realmente hubo un antes y después en mi vida. Bueno, todo esto tiene años, evidentemente, gestándose en mí. Yo llego a Santiago de Chile y me pongo en contacto con Ana Marvés, que es la presidenta y la creadora de la Fundación Música para la Integración, y me pongo a la orden y le digo, bueno, lo último que estaba haciendo en mis últimos 5 años como productor o asistente de producción de Alicia Serján y Miguel Delgado Esteves con letra y música producción. Entonces, ella me dice, bueno, hay que hacerlo, si quieres trabajar como productor, te invito a trabajar con una maestra venezolana, chilena, que hizo su carrera en Venezuela, que también es venezolana de corazón, y que está acá, que regresó a su país y que quiere hacer cosas. Y resulta que me la presenta y era nada más y nada menos que Giovanni Sportelli, que yo siempre cuento esto con mucha gracia porque yo recuerdo en alguna oportunidad, esas oportunidades en que me invitaban a tocar ópera, que yo veía desde el foso a la Giovanna cantando y triunfando como prima donna en el Teresa Carreño. Para mí fue una cosa así como que, wow, la gran Giovanna Portelli aquí, voy a trabajar con ella, lo que me pidan, lo hago. Entonces, nace la idea, asesorado por el maestro Rodolfo Saglimeni, de hacer Los Martirios de Colón. Y bueno, de aquí, desde ese momento, yo tomo la iniciativa o las riendas de esa parte del equipo de producción de la Fundación Música para la Integración. Evidentemente no estoy solo, pero siempre ando inventando cosas y entonces digo, mira, tengo esta idea, apoyen.
Y bueno, lo de la cantata, yo siempre, como te digo, lo tenía en el corazón, pero algo siempre me enseñaba Levi era que esas ideas las mantuviera en secreto para que nadie me las robara. Él era como un místico en ese aspecto, ¿no? Entonces él me decía que no, si tenía una idea que la tuviera en mí hasta que el momento que tomara la decisión de llevarla a cabo. Y hubo un día que estábamos conversando, Ana y yo le digo a ella que somos como almas gemelas, somos morochos, solo que ella nació un día antes que yo y en Barquisimeto y yo en San Fernando de Apure, porque tenemos la misma edad, ella nació el 17 y yo nací el 18. Pero tenemos un feeling espectacular para trabajar, tenemos ideas muy similares, una visión y una misión muy particular, a pesar que tengo que confesar que no le llego. Ella en cuanto a gerencia y gestión cultural es de verdad una persona que me tengo que quitar el sombrero, porque cuando yo me tranco, cuando se me trancan las ideas, cuando no sé cómo tratar a los músicos, a los artistas, Ana siempre tiene una fórmula o una manera de resolver los problemas que de verdad a veces yo soy muy tosco y ella tiene como esas habilidades blandas más desarrolladas. Entonces, un día estoy reunido con ella y le digo, Ana, mira, es que te lo tengo que confesar, yo quiero hacer cantata criolla. Y ella se muere de las risas en el instante, se lanza una carcajada y me dice, desde que llegué a Chile quiero hacer cantata criolla. Entonces yo le digo, bueno, vamos a hacer algo. Hagamos algo. Yo tengo unos amigos con los que podemos hacer una especie de conversatorio y vamos a alborotar el avispero de qué pasa. Y bueno, esos amigos es el maestro Miguel Delgado Esteves, que desde que yo también lo conozco, se habla mucho de la cantata en toda la casa, en la parranda de amigos con que cantaba y todo eso, ¿no? Entonces, convoco al maestro Miguel Delgado Esteves, luego convocamos a Raúl Aquiles, y así se van varias personas, incluso el maestro Rodolfo Sayimene, quien le hicimos una entrevista a propósito de la cantata criolla. No teníamos ni un presupuesto, no teníamos ni la menor idea de cómo lo íbamos a lograr, pero comenzamos a alborotar ese avispero y hablamos de la cantata. Yo me enamoré más de ese asunto, y eso fue en plena pandemia. Y en plena pandemia, cuando me daban los ataques de ansiedad que nos dio a todos por estar encerrados, porque queríamos hacer cosas, yo lo que hacía era sentarme a redactar el proyecto, a escribir, porque había que hacerlo. Resulta que acá en Chile hay presupuestos, los presupuestos del Estado, del Ministerio de Cultura, son partidas que tú para optar a ellas tienes que concursar. Y yo presenté con todos estos escritos y todas estas cosas que en mis ataques de ansiedad formulé, armé una tesis para presentarla al ministerio. Lo particular de estas tesis es que no es solamente escribir ideas, hay que hacer presupuestos. Entonces, todo ese tiempo estuve preparándome para conocer cómo es el sistema de impuesto interno, cómo es el cálculo de boletas, cómo le pago yo, cómo contrato, cómo hago todo esto con los artistas, porque había que, en la formulación del proyecto, había que tenerlo presente. Y hay una plataforma donde tú lo llenas y es un paso a paso, es el número por número. No es así como copiar y pegar. Habría que hacer un trabajo de contabilidad bien interesante que en mi vida jamás yo había hecho, de bromita, y yo tenía el control de mis deudas, que no soy muy bueno tampoco con ellas. Entonces, el punto es que tuve que hacer un máster en gestión cultural y de verdad que para mí ha sido todo esto muy enriquecedor. Entonces, ponemos ese proyecto en el concurso y resulta que nos lo ganamos. Pero nosotros no nos lo ganamos, es que estábamos en lista de espera, porque el proyecto es mucho más grande de lo que el presupuesto podía dar. Entonces el mismo ministerio nos manifiesta que como le dudaban que cómo van a realizar todo eso que ustedes hablan. O sea, es una gran coral, es una orquesta tan grande, es un repertorio complejo, y la cantidad de dinero que nos estaban dando no era suficiente. Aún así, por cuestiones de lista de espera quedamos, nos preguntan si de verdad vamos a hacer y llevarlo a cabo. Ana y yo, cuando vemos el correo, decimos, bueno, no es suficiente, pero puede ser un pie, el primer paso, pues. Y todo proyecto requiere pasos pequeños para poder llegar y recorrer grandes kilómetros. Aceptamos el reto, dijimos, lo vamos a lograr. Y tan solo con un estado en Instagram hicimos una convocatoria, y en menos de una semana teníamos 80 personas inscritas
en un formulario de Google que nosotros levantamos para que las personas se inscribieran. Entonces sí, yo creo que sí contábamos con el talento, contábamos con las personas y seguimos alborotando el avispero. En diciembre del año 2022 recibimos los recursos y comenzamos a trabajar para llevar a cabo el estreno en Chile de la cantata criolla. Han pasado muchas cosas y yo creo que, aunque suene cliché y me da risa porque a veces veo estos posts en internet de los líderes y cómo triunfar y cómo el éxito, entonces cuando me reviso, yo digo, hemos ido cumpliendo el paso a paso de estos posts de éxito que parecen cliché, pero que realmente sí funcionan. Y hemos vivido una cantidad de cosas impresionantes. Una de ellas, para hablarte específicamente del coro, que fue los primeros los que convocamos porque sabíamos que necesitaban muchísimo más tiempo para el montaje. En la fundación ya nosotros teníamos un coro polifónico que había estado como en stand-by después de la pandemia, porque evidentemente nos costó muchísimo como ir levantando estos elencos, reactivándolos después de la pandemia, sobre todo porque la mayoría de los artistas ya estaban trabajando en algún otro rubro, entonces les costaba, era un poco más difícil poder tenerlos al 100% comprometidos para los proyectos. El punto es que la cantata sabíamos que era una buena excusa para reconvocar el coro polifónico y así se hizo. Mi meta también era convocar a varias agrupaciones corales, pero como también ellos están haciendo un esfuerzo titánico por levantarse, no hubo eso que yo esperaba. Pero mi sorpresa fue que finalizando el año 2022, en el concierto que nosotros hacemos del programa de formación, el concierto final de año, yo hice la invitación a los apoderados y les hablé de la cantata criolla. Los que no la conocían, bueno, les como que expandí un poquito más el discurso para que ellos lo entendieran y los invité a participar, para que ellos también no solamente tuvieran algo en que recrearse, sino que entendieran un poco el por qué nuestros niños desean tanto estar en la clase y estar con nosotros en actividades musicales, a diferencia del colegio y otras actividades que ellos hacen a diario. Para sorpresa mía, fueron más de 80 coralistas que se inscribieron en el primer llamado, para los coralistas específicamente, ¿no? En la música, en la orquesta sí ha ido creciendo como la cifra progresivamente. Pero de esos 80, al final comenzaron trabajando 30, pero entonces luego todos los días iban apareciendo personas, iban apareciendo profesionales, personas amateur que aman y que siempre quisieron cantar. El punto es que hoy día tenemos un coro de 80 personas, aproximada 70, no sé exactamente ahorita el número, que está compuesto por músicos profesionales o cantantes profesionales, decir un 20% del coro es de cantantes profesionales. El otro, digamos, 30 son totalmente amateurs, personas que nunca en su vida habían cantado, que les hubiese gustado, según ellos, porque ya están viejos o porque ya tienen otra carrera, les hubiese gustado ser cantante, ¿no? Ya lo hubiese, no, ahora sí vamos a ser cantantes y vengan para acá. Y el otro 50 son personas que tienen algún tipo de experiencia, pero que no lo hacen profesionalmente. El punto es que ese coro mixto ha estado fielmente asistiendo a todos los ensayos. La pasamos tan bien porque esa es también mi propuesta. Vengan, vamos a disfrutar de todo esto, vamos a aprender. Les doy clases de solfeo, les doy clases de teoría, de historia, vamos a conversar sobre la obra, entre otras cantidad de cosas, al punto que yo me planteé, digamos, una grilla de ensayos y de metas por alcanzar y se cumplieron todas al pie de la letra. Si bien la cantata es una obra que es compleja y que necesita incluso años, yo sé que en esta puesta en escena, yo sé que no es solamente que lo sé, espero que así sea, que podamos seguir mejorándola y que en las otras presentaciones haya madurado y que cada vez sea muchísimo mejor. Aunque en esta el nivel de interpretación sé que va a ser muy alto.
en conversaciones con el maestro Rodolfo, él me decía, no te preocupes que siempre que agarras el score vas a encontrar cosas nuevas. Y yo, así es con toda la música, siempre vas a encontrar y vaya, porque uno va madurando y cambiando de parecer. Entonces, han pasado cosas muy lindas en los ensayos. He visto como los mismos papás ya dicen que ellos se quedan en el coro, que finaliza la cantata y me han preguntado qué vamos a hacer ahora después que termine la cantata, porque ya tenemos un elenco estable, una coral y que ya tenemos la meta de seguir adelante. En cuanto a los músicos, sí hubo como una reciprocidad. Muchos también se inscribieron, otros que lamentan no poder estar porque por cuestiones de trabajo se inscribieron, pero no pueden, pero y que, o sea, nos están apoyando en alma y corazón y toda la cosa. Tenemos una orquesta de 90 músicos aproximadamente, entre 85 y 90 músicos, más un coro de 70, 80 músicos. Somos, no sé, como unos 150 o más músicos en escena. A mí me hubiese gustado que fuéramos más, pero bueno, pasa lo que tiene que pasar. Lo que pasa también es que creo que nosotros en el sistema de orquesta nos acostumbraron que las cantatas eran una cosa de 300 músicos, de 500 músicos. Entonces uno siente que como que ese es el común, eso es lo que debe ser, pero realmente la cantata puede sonar con muchas menos personas. Pero para allá vamos, tengo la fe. Mira, los solistas, tengo la fortuna, como me decía la maestra Isabel Palacio, de tener al maestro Franklin de Lima, así como tengo a Giovanni Sportelli. Acá él se mudó para acá, para Chile, y entonces con él muchas veces he tenido estas conversaciones de vamos a hacer la cantata, y yo sí la vamos a hacer, porque yo lo conversaba como buscando ánimo y apoyo. Y por supuesto que bueno, la amistad que hemos entablado después de hacer los Martirios de Colón, que la hicimos en 2 oportunidades y todo esto, de verdad que él siempre ha mostrado esa humildad y esa fraternidad, ¿no? De poder apoyarnos y darnos el espaldarazo y decir, no importa que no haya suficiente presupuesto para pagarme, yo quiero cantar. Y él está muy contento porque esta es su versión número 52, si mal no lo recuerdo. Y en cuanto a Cristo, mira, yo sí tenía la duda con respecto al tenor, porque no sabía, yo conozco muchos tenores, pero sé que no todo el mundo lo puede hacer. Y entonces ahí fui, yo siempre digo, el maestro Rodolfo es como nuestro padrino, ¿no? Él siempre también tiene esos destellos geniales de sabiduría que nos agarran y nos alumbran y a veces nos dejan ciegos, pero siempre para ayudarnos. Él ha sido maravilloso en todo este proceso. Y él me dice, mira, te puedo recomendar a Cristo. Porque es que el detalle es que si teníamos que invitar a alguien a nivel internacional, tiene que ser alguien que pueda entrar a Chile sin tener que nosotros tramitarle una visa, que puede llegar a ser algo muy engorroso, incluso hasta imposible, por la cantidad de dificultades que hay hoy día, especialmente para los venezolanos, que no es solamente en Chile, es en cualquier parte del mundo. Resulta que Cristo es colombiano, él es venezolano también, pero es colombiano, entonces no me iba a generar esa dificultad en cuanto a la visa y toda la cosa, que es como uno lo piensa a nivel de producción, pero a nivel artístico el maestro Rodolfo me lo recomendó así al 100, o sea, él es la persona que tú necesitas para hacer eso. Entonces inmediatamente Ana me dice, yo lo conozco, o sea, cantamos juntos en la coral sinfónica, ¿cómo es? La coral Simón Bolívar, la coral nacional. Y entonces Ana se pone en contacto con él, me da el número de teléfono y bueno, para nosotros presentar el proyecto del Fondar había que adjuntar en el proyecto unas cartas de compromiso y ellos sin ningún problema me adjuntaron esas cartas de compromiso como para dar validez de que ellos iban a ser los solistas de este concierto. Mira, la visión y misión de Fundación Música para la Integración es justamente ser una casa para todos estos migrantes que llegaron a Chile, que están llegando y seguro que seguirán llegando a Chile en búsqueda de oportunidades de trabajo, de calidad de vida, de lo que sea. Y es
nosotros como fundación queremos darle ese espacio para que ellos puedan ejecutar y seguir haciendo música. En principio, nace por la iniciativa que tenía Ana de poder darle visibilidad a estos artistas, pero hoy día nuestra fundación tiene un programa de formación bastante nutrido con niños, adolescentes y también músicos adultos profesionales. Tenemos ya una orquesta de iniciación, una orquesta semillero, Simón Bolívar, que se llama la orquesta José Antonio Bebos, es nuestra orquesta infantil, y la orquesta juvenil es la orquesta Andrés Bello. Justamente esa es nuestra orquesta que une a la comunidad venezolana y a los migrantes con la comunidad chilena, porque en Chile existe, o sea, hay un personaje, digamos, importante en la historia de Chile, que es Andrés Bello. Entonces, es como que esta es la orquesta que nosotros dijimos, bueno, aquí es donde queremos realmente establecer los lazos. Hoy día, y al comienzo sí éramos solo migrantes, pero hoy día dentro de la orquesta tenemos a varios músicos chilenos que están formando parte de nuestra orquesta. Nuestro encuentro es multicultural e intercultural, porque si bien podemos estar las diferentes culturas y cada quien desarrollar su cultura incluso dentro de Chile, nosotros, o sea, aquí podemos en Chile hacer una fiesta de joropo sin ningún problema. Pero desde el inicio y nuestra propuesta, porque siempre lo hemos sabido, si yo llegué a Chile, yo tengo que conocer Chile, yo tengo que involucrarme con Chile. No es que yo me voy a llevar mi país y lo voy a sembrar en Chile, no es necesariamente eso. O voy a venezolanizar a los chilenos, eso no en ninguna parte, eso no pasa, eso no, ni siquiera lo pensamos. Pero sí queremos nutrir, sí queremos ser un aporte para la cultura, para el movimiento cultural chileno. Entonces, de hecho, ya dentro de nuestra fundación, el maestro Simón Arias, un compañero que también está trabajando conmigo en la cantata criolla y ha sido un pilar sumamente importante en el montaje del coro, él creó una obra que se llama Rapsodia Venechilena, y es justamente una rapsodia con temas y con, digamos, rítmicas afro-venezolanas mezcladas con la cueca chilena. Entonces ya tenemos esa intención de nutrir, pero también de coexistir. Entonces, por eso que creemos que este encuentro sigue afianzando este propósito nuestro de hacer multiculturalidad y de interculturalidad, porque si bien con la multiculturalidad podemos sobrevivir unos con los otros, la interculturalidad las mezcla o viceversa. O sea, la idea es que todo funcione y todo pueda coexistir y nutrirse hacia todas las direcciones. Hoy día tenemos no solamente un repertorio que va desde México hasta la Argentina, que me hubiese gustado poder hacer un concierto de cada zona, pero no daba el tiempo. Lo voy a seguir haciendo. Estoy seguro que como director musical voy a seguir proponiendo esto, porque sabemos, como me decía mi maestro Pedro Tache, en Latinoamérica lo tenemos todo. Tenemos la rítmica que la heredamos de los africanos y tenemos la armonía que la heredamos de los europeos. Entonces eso nos da un tumbado inigualable, porque tenemos el ritmo y tenemos la armonía mezclada. Entonces, ha sido muy hermoso cuando nos escuchamos hablar, cuando escucho acentos, cuando escucho a colombianos hablando dentro de nuestra orquesta, con los chilenos, con los venezolanos, porque también dentro de los mismos venezolanos cuando hablamos hay maracuchos, orientales, hay apureños. Entonces, esa diversidad es tan hermosa y eso lo vemos a diario con nosotros, con los niños nuestros. Poco a poco el chileno se ha ido acercando. Tenemos una pianista chilena, el contrafagotista chileno, hay chelistas chilenos, a ver, el trompetista chileno, 2 trompetistas son chilenos, bueno, hay brasileros, hay, bueno, los venezolanos, colombianos, como ya lo mencioné, había un mexicano, pero creo que ya no va a poder estar con nosotros. El punto es que acá le abrimos las puertas a toda esta gente que quiera seguir haciendo música de calidad, con un alto nivel de desempeño, y eso me hace muy feliz porque ese aporte cultural que pueda ofrecer cada uno de ellos lo podemos mezclar y construir este concierto.
Y en el proceso estaba buscando yo repertorio chileno, porque uno no conoce, no solamente para poder interpretar, sino para poder involucrarme, entender cómo se siente, cómo se canta, cómo se pronuncia acá en Chile. Y resulta que Ana me comenta sobre Tierra Sagrada del maestro Nelson Minot. Y desde el primer momento que la escuché me encantó, porque es una obra bastante, digamos, que homenajea al sentir, a esta misma, como dicen los pueblos originarios, como dicen acá en Chile, y me pareció sumamente interesante. Entonces, ponerme en contacto con el maestro Nelson Minot para solicitar el permiso y, por supuesto, pedirle la participación, porque esa obra es para fagote y orquesta. Y luego proponerle, decirle, maestro, voy a hacer una cantata, tengo un coro, usted quiere que los recitativos, en vez de ser recitativos, sean cantados, y él le encanta. O sea, entonces yo mismo agarré y escribí una especie de arreglo coral, y él me lo visó, él lo revisó y me dijo, sí, está bien. Bueno, sí me le cambió una notita, que yo había puesto un sol sostenido en vez de un sol natural, y la cosa está sonando maravillosa. O sea, evidentemente ya no era, porque él ya estrenó esta obra y la ha presentado en varias oportunidades, pero esto sería un reestreno porque ahora es una versión sinfónico-coral. Entonces, para mí, como artista, como cultor, como gestor cultural, o como un creativo que quiere aportar para este país, siempre va a ser un gran honor poder interpretar música nueva o música que no se conoce, para también llevar y dar a conocer y apoyar a estos artistas. Y qué más sabroso cuando estaba yo en el último ensayo con el compositor allí, vivo, que tú le puedas hacer pregunta, maestro, ¿y esto cómo se hace? Porque, por ejemplo, cuando me estoy estudiando la cantata del score está todo escrito. Pero entonces me veía o me encontraba yo en varias oportunidades hablando con Antonio, maestro Antonio, ¿qué quiso decir usted aquí? ¿Qué quiso hacer usted acá? O sea, es más complejo. Entonces estaba como en otros niveles de conversación. Pero tenerlo vivo es mucho más placentero y uno puede resolver ciertas cosas, aunque también es un arma de doble filo, porque ellos todavía están inventando y creando al mismo tiempo. Pero para mí eso no es problema, porque yo también ando todo el tiempo inventando y creando cosas. Creo que ya soy otra persona. Desde el momento en que postulé este proyecto hasta ahora, ya soy otra persona definitivamente. Esto me ha hecho crecer muchísimo artísticamente, en lo personal, lo más rudo. Creo que ha tenido que, para mí, ha sido tener que mediar con personas, con gustos, con esta interculturalidad que me encanta escuchar opiniones, propuestas. Estoy siempre abierto a escuchar al artista, sobre todo encontrándome en una situación donde estoy dirigiendo personas que yo en algún momento los veía como los grandes, y ahora los estoy dirigiendo yo a ellos. Es una cosa bastante interesante. Siempre yo estudié dirección orquestal con el mismo maestro Rodolfo, y siempre había querido hacer cosas grandes, pero nunca me imaginé que se me iba a dar y que iba a poder llevar a cabo este proyecto, que es nada más y nada menos que Tierra Sagrada y Cantata Criollas en el mismo concierto. Muy bien. Primeramente que nada, Karina, un gusto. Realmente, para mí es el honor en realidad poder tener acceso a este espacio. Y también, bueno, también los agradecimientos a la Fundación, ¿cierto?, de la Música de Integración, que es una oportunidad también para mí, ¿cierto?, de poder participar en este acto intercultural, ¿cierto?, un acto muy interesante, muy necesario y aportivo, ¿no?, en el país, ¿no? Así que, primero que nada, quiero dar esos agradecimientos por este espacio directamente también contigo, ¿cierto?, para poder expresar algunos puntos, ¿cierto?, que tienen que ver con la obra, con Tierra Sagrada. Bueno, primeramente, Tierra Sagrada es una obra que nace primero de una motivación que comienza hace muchos años, la idea de hacer algo en honor a este pueblo mapuche tan especial, ¿cierto?, ¿no?, un pueblo indígena, ¿cierto?, que está radicado en esta zona, en nuestro país, dentro de nuestro país, digamos.
Eso nace de un momento, ¿cierto?, en que yo, cuando era músico autodidacta, ¿cierto? Fui músico autodidacta por mucho tiempo. Y después, bueno, en esa época yo viví, ¿cierto?, también con unas familias mapuches, estuve viviendo un tiempo. Con grandes amistades tuve con esta familia y ahí tuve un contacto muy cercano también con cultura, ¿cierto?, y conocimiento acerca del pueblo mapuche. Eso fue, yo diría, uno de los principales motivos que quedaron conmigo, ¿cierto?, como que me incentivaron mucho para lo que venía después, ¿no? Después me fui a estudiar, ¿cierto?, en la Universidad Católica, estudié en la Escuela de Pedagogía, Escuela de Educación, entonces, en Valparaíso. Después estudié en la Católica de Valparaíso, de Santiago, ¿cierto?, donde me titulé como fagotista. Entonces, después de esa experiencia académica que tuve, posteriores a este mundo autodidacta que tuve, también tuve un acercamiento ya mucho más profundo con la cultura mapuche, ¿cierto?, a través de conocer un poco más, ¿cierto?, acerca de su vida, de su mundo, ¿no? Bueno, y es así como nace Tierra Sagrada, ¿cierto?, una composición que está radicada en 3 puntos que son fundamentales en la cultura mapuche. Son 3 movimientos la obra, ¿cierto? Una obra que se llama Cholquipurrum, ¿cierto? Y que el Cholquipurrum, que significa danza, es una danza, es una danza de un pájaro, del ñandú, ¿no?, donde el mapuche se conecta con este pájaro, ¿cierto? Se transforma en un pájaro, ¿cierto? Y hace una danza, ¿cierto? Y genera movimientos, ¿cierto?, de pájaros, todos en un mundo, ¿cierto?, del ave, y esa conexión también es un acto ritual, ¿cierto?, mapuche. La música mapuche, así como toda la música del pueblo indígena de América del Sur, están todas ligadas a la ritualidad, ¿no? Una conexión con la ritualidad. La danza y la música misma tiene una conexión con la ritualidad. Es así, por eso que yo pongo este elemento que es muy importante, una danza ícono muy importante mapuche, de la danza del ñandú, la danza del pájaro, el Choiquipurrum, el primer movimiento. Y ahí es donde está estos ritmos, ciertos ritmos que son propios del cultrún, un instrumento mapuche, ¿cierto? Un instrumento sagrado mapuche que lo usan las machis, ¿cierto? Entonces, eso, ahí se lleva a este mundo sonoro, ¿cierto? Este mundo sonoro que está en la música mapuche, se lleva a esta composición y a los instrumentos de la orquesta, sin participación de instrumentos mapuche. La idea era hacer sonar esta música solo con instrumentos de la orquesta, que se pudiera desarrollar un mundo sonoro mapuche a través de estos instrumentos tradicionales. Ese fue el concepto. Y sale ¿cómo se llama? Perdón, ya lo olvidé. Se me fue un poco bueno, pero ese concepto del primer movimiento, ¿cierto?, que está radicado en la danza mapuche, ¿cierto? El trompe que aparece con la solista, ¿cierto?, en un momento con la cantante, ¿cierto?, es el único instrumento que está incorporado diría yo, que era parte de la cultura mapuche. Lo demás es todo instrumento tradicional de la orquesta. El segundo movimiento es el Trafui, que significa encuentro con la naturaleza, en este caso. Es un punto de encuentro, eso es el término, Trafui, el nombre que lleva el segundo movimiento. Y ahí digamos, se manifiesta, ¿cierto?, esa conexión con la naturaleza, ¿cierto?, y con la gente, con el pueblo mismo mapuche. Es un encuentro con la naturaleza y el pueblo mapuche. Y donde aparece la canción Tierra Sagrada, que fue el primer motivo que yo desarrollé, que yo compuse, digamos. Todo comenzó a través de una canción, que está inserta en este segundo movimiento. Que esa canción le llamé Tierra Sagrada en un momento y la empiezo a desarrollar la canción y terminó finalmente convertida en una obra sinfónica. Entonces, este movimiento, ¿cierto?, que está ya la canción Tierra Sagrada, un texto que hice yo, un breve texto que hice. Y después, bueno, como te decía, esto es un movimiento que está radicado en el encuentro del pueblo mapuche con su mundo, con su espiritualidad también. Ahora, a todo esto, Tierra Sagrada no se refiere solo al terreno mismo físico. La Tierra Sagrada es también un espacio de espiritualidad en mapuche. Es el lugar donde vive y su encuentro con la naturaleza y su conexión con su
con su Dios, en su conexión con su naturaleza. ¿No? Esa es tierra sagrada, la tierra sagrada misma. Y después tenemos el tercer movimiento, que es el dedicado es otro ícono mapuche, también otro símbolo, que sería el guerrero, ¿no? El guerrero, ¿cierto? Que es la característica más, quizá, que mucho más conocemos todo el mundo, ¿no? Y que admiramos tanto por su realidad de guerrero, el mapuche, ¿cierto? Un guerrero que ha resistido tantos tiempos de lucha, ¿cierto? Permanente, que aún sigue luchando por sus derechos. Entonces, esa característica está inserta en este tercer movimiento, que se llama Weishafe, ¿no? Significa guerrero. Eso serían las tres, sería más o menos el trabajo creativo que está radicado en estos símbolos mapuche, estos tres símbolos que yo elegí, ¿no? En la danza mapuche, el encuentro con su lugar, su naturaleza, su tierra, y el guerrero mapuche. Esa es la característica, digamos, de la creación tierra sagrada. Ahora, bueno, respecto a la relación, bueno, yo creo que es importante, como te decía anteriormente, la música mapuche está ligada a toda la ritualidad, ¿cierto? Entonces no hay un punto que tenga que ver con músicos mapuche que desarrollen solo la música por sí sola, sino que la música siempre está inserta, como decía anteriormente, por la danza, por la ritualidad, parte de la ritualidad, ¿no? Es así como yo, a través de estos sonidos, de estos mundos mapuche que salen en esta ritualidad, como el Cholquipoldur, es que desarrollo un mundo sonoro para mí también, de alguna manera, trato de proyectar este mundo sonoro de una manera muy personal, ¿cierto? Imaginándome también cómo sería un desarrollo musical, ¿cierto? Mucho más, con más elementos musicales, etcétera. Entonces, ahí como nace, aplicando los elementos de improvisación, que también es parte de la ritualidad mapuche también, la improvisación, ¿cierto? Ellos también improvisan mucho en sus danzas, en sus ritos, en todo eso. Entonces, también la improvisación está inserta, viene conmigo, ¿cierto? Por mis prácticas siempre de música popular. Fui músico popular por mucho tiempo. La música popular fue el primer género que yo exploro. Entonces, ahí también donde tengo mucha conexión con la improvisación. Entonces, esos elementos también están insertos acá, ¿cierto? El concepto de la improvisación. Entonces, es así como yo agrego elementos también. De alguna manera fusiono elementos personales, influencias mías a través de mis vivencias musicales, que lo pongo ahí al servicio de este mundo sonoro mapuche. Claro, bueno, en algún momento cuando ya nosotros iniciamos conversaciones con Eloy, que se comunicó conmigo, y Ana Marles, que se comunicaron conmigo para invitarme a ser partícipe de este acto, es cuando ellos me hablaron del coro sinfónico que estaba participando en la cantata y el coro que estaría también gustoso de poder participar en la obra si era necesario. Yo no se me había imaginado, la verdad no había pensado en la obra en que fuera con coro sinfónico, porque la obra, si bien es cierto, la obra mía lleva canto en el segundo movimiento, es un canto que aparece, ¿cierto?, después de una narración, después de un poema, de un texto poético. A todo esto el texto debo mencionar a los textos poéticos de Absalón Opazo, un escritor y poeta porteño de Valparaíso, por el cual yo le encargué de hacer estos textos poéticos, un breve texto que haya hecho yo sobre las características que ya les mencioné, ¿cierto?, acerca de la obra misma. Esto mismo le explico a este escritor y él hizo sus textos poéticos. Entonces, cuando me dice Eloy, me dice, está el coro sinfónico que está dispuesto a cantar, a participar también de la obra. Me encontré genial la idea. Bueno, en ese momento le digo, tú que conoces ya el coro, estás trabajando en el coro, haz una propuesta de canto, y más o menos conversamos cómo podría ser, todo eso, y lo incorporamos en la obra, por supuesto. Entonces, la melodía principal ahí hizo una armonía en unos breves compases, Eloy, de las segundas voces, y eso sonó muy lindo. Hicimos los ajustes de las voces, todo eso, y la verdad es que un trabajo muy lindo. Estoy muy contento de ese aporte, de ese nuevo aporte, ¿cierto? Entonces podríamos hablar, claro, de estrenar también un nuevo elemento, ¿cierto?, incorporado a la obra, que sería en este caso el coro sinfónico, también participando
de la obra, y eso me tiene muy satisfecho. Bueno, yo primero que nada me siento un orgullo tremendo y un honor, digamos, poder participar de este proyecto tan hermoso y tan significativo, ¿cierto? Tanto para usted como para nosotros mismos, los chilenos, digamos, ¿cierto? Yo pienso que es un aporte realmente importante de parte de todo este proyecto, ¿cierto? De poder hacer este trabajo intercultural. Para mí es un honor, por supuesto, ser partícipe de mi obra, que participe dentro de estas obras de estos tan magnos compositores que aquí han admiro mucho. Antonio Esteves, yo lo estoy conociendo justamente, también estoy aprendiendo mucho, estoy conociendo, justamente lo conozco a raíz de todo este. El maestro Rodolfo Saclimbeni, gran director, nuestro director de la orquesta, titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, donde yo trabajo, ya me había comentado mucho acerca de Antonio Esteves, ¿cierto? Y su obra, pero ahora ya la estoy conociendo más de cerca a través de los ensayos mismos que yo estaba escuchando, algunos ensayos que he escuchado, y realmente son obras grandiosas, son obras muy lindas, y claro, y es interesante estar de repente, yo también incluido con mi obra, ¿cierto? Y como elemento del denominador común que tenemos, ¿cierto? Que es la raíz, ¿cierto? Del lugar donde estamos, donde venimos, ¿cierto? Entonces, es un honor, como te vuelvo a insistir, participar junto con estos grandes compositores y además en un acto tan maravilloso y tan grande como este, ¿cierto? Un acto intercultural, ¿cierto? Que reúne tanta gente, tantos músicos y el país mismo también creo que va a ser bastante, muy bien recibido, ¿cierto? Por ese valor, ¿no? La interculturalidad y todo eso, sí, encuentro muy interesante y aportivo. Luego de las palabras que acabamos de escuchar, tanto de Leonel Rojas Quintero como del maestro Nelson Binot, pues nos queda también agradecer a todas las personas que han hecho posible este encuentro, porque bueno, de esta suma de voluntades de Alicia y en la mía propia, pues no hubiésemos podido hacerlo solas. De tal manera que bueno, en principio agradecer a cada uno de los invitados que sin lugar a dudas, con la mayor convicción y decisión de apoyar y de saber que estamos llenando un espacio que está resultando necesario desde nuestros lugares de ubicación geográfica en todo el planeta, pues este tipo de encuentros son bastante importantes y demandados. Entonces, en principio a ellos todo nuestro agradecimiento por hacer esto posible. Nos hemos sentido identificadas, Alicia y yo, pues en este trabajo de escuchar los testimonios, de ir al poema mismo, es que esto se trata de el reto y la porfía, porque las dificultades son parte de este transitar, pero también en la porfía está en saber asumir que lo podemos lograr y que de verdad lo que existe allí está para ser superado y no para limitarnos o impedirnos compartirlo con ustedes. Claro, y que a través precisamente de la palabra podremos librarnos de esos obstáculos, tal como en el poema. Mire, todos y cada uno de los invitados que en medio de sus compromisos hicieron el espacio para compartir sus valiosísimos aportes, el mayor de los agradecimientos. A Miguel Delgado Esteves por bueno, su compromiso, su solidaridad, su entrega en todo el proceso de producción y de gestación de esta idea. Les damos todo nuestro agradecimiento por estar allí junto a nosotras. Y en todo lo que ha sido la asistencia técnica para hacer posible un encuentro virtual, nuestro agradecimiento a Giancarlo Olivieri, a Juan Carlos Toledo en toda la parte de edición de video y diseño de todo el material digital, nuestro agradecimiento. A Helio y a Anaidú Baltasar Esteves, Marcel Hernández, María Fernanda y Arnaldo Garmendia, Alexaris Castillos y Jenny Sequera por sus valiosas contribuciones. A todos, pues gracias por acompañarnos en este proceso maravilloso que se ha vuelto también muy placentero. Y pues bueno, nos queda más que invitarles a que nos sigan acompañando en las próximas sesiones, donde vamos a disfrutar cada uno de estos encuentros con verdaderos especialistas y personas que hacen sus aportes para comprender de una manera más profunda
el valor de esta obra emblemática de nuestro repertorio para Venezuela y Latinoamérica, como lo es la cantata criolla. Gracias a todos.